Lindo día para todas y para todos. He seguido muy de cerca el trabajo que se realiza en Itacate de Cuentos. Lo aprecio inmensamente, porque reivindica los valores y las tradiciones que nos identifican como mexicanas y como mexicanos. Yo me llamo Clara Frías Álvarez. Pertenezco a la comunidad lectora de Carpe Libris y hoy voy a participar en el quinto Maratón Internacional de Cuentos para Día de Muertos. Les voy a ofrecer en este momento la lectura en voz alta de un texto del libro El jugador de letras de Arturo Carnaya. Es un cuento que se denomina La Casa de los Olivos. Espero que les guste. La Casa de los Olivos fue la hacienda más próspera en la última década del siglo antepasado. Tal prosperidad fue lograda como fruto de la inhumana esclavitud a la que fueron sometidos los peones que ahí laboraron. Por eso, cuando se hizo la revolución, fue de las primeras haciendas que cayeron en manos de los alzados. La venganza fue terrible. A las 3 de la madrugada de aquel día de Reyes de enero de 1911, fueron sorprendidos todos sus moradores y sacrificados sanguinariamente, sin importar ni edad, ni sexo, ni parentesco con la familia del hacendado. Cayeron 16 cabezas, cercenadas con lujo de violencia y de furia. En ese festín sanguinario rodaron por el cielo las cabezas de los 3 abuelos de la familia, las del hacendado y las de su esposa, las del amante del hacendado, que tuvo el infortunio de estar en ese momento en el lugar equivocado, la de los 4 hijos, la de los 4 nietos y, por supuesto, la de los 2 capataces. No se sabe bien a bien de quién fue la idea macabra de colgar las cabezas en cada una de las puertas de las 17 habitaciones de la propiedad. Pero la soldadesca se dio a la tarea de colgar una a una todas las cabezas de las víctimas. Al terminar su lúgubre faena, cayeron en cuenta de que faltaba una cabeza para la última puerta. Deberían de ser 17. Cuando informaron esto al general García, este ordenó que se buscara en toda la hacienda y por todos los lugares, para ver si algún otro pariente pudiera estar escondido en la extensísima propiedad. Pero no encontraron a nadie. Interrogados los peones dijeron que solo eran esos 16. No se sabe quién, pero el general García fue informado de que entre su tropa había un jovencito que era ahijado del hacendado, y así tuvieron las 17 cabezas. Enseguida se dio la orden de que el que osara en quitar las cabezas de su lugar vería la propia adornando en el portón principal de la hacienda. 3 días después, cuando los alzados tomaron todo lo de valor que encontraron, siguieron su camino abandonando la hacienda. La revuelta terminó 10 años después y transcurrieron otros 20 años después de que Porfiria Medina dispusiera de la Casa de los Olivos. ¿Quién sabe con qué arreglos y con quién? Aunque se piensa por ahí que fue el coronel Archundia, su antiguo amante, quien con sus influencias y poder emanado de la revuelta le ayudó a conseguir el viejo caserón. El caso es que cuando la finca fue reabierta, las cabezas nunca aparecieron. Algunos aventuraron a decir que con el paso del tiempo el cuero cabelludo de las cabezas se había podrido y las calaveras habían caído al suelo y hecho polvo. Otros calcularon que algún alma caritativa, más valiente que caritativa, desobedeciendo la orden del general García, había entrado a deshoras en alguna noche para llevárselas y darles cristiana sepultura. Debido a eso, más de un lugareño juraba por su cabeza que en las noches deambulaban silenciosamente 17 cuerpos en busca de sus cabezas y que en la madrugada, antes de que salieran los primeros rayos del sol, en cortejo fúnebre y con pasos lastimeros, regresaban al camposanto donde habían sido enterrados. Esta leyenda o historia, como se le quiera ver, no arredró a Porfiria Medina, afamada matrona del Bajío, para establecer allí su lupanar. El lugar era ideal. Se decía que ningún descendiente de la familia hacendada lo reclamaría jamás, por temor al terrible suceso.
Además tenía una espaciosa sala para sus francachelas. Y lo principal, 17 habitaciones. Sí, 17 donde podrían despachar alegre y plácidamente sus discípulas a la clientela. Así que dispuso de la ex hacienda y contrató trabajadores para que limpiaran y restauraran el lugar para tal fin. Al cabo de unas semanas, el lugar quedó listo. Sin embargo, surgieron nuevas historias. Los pintores aseguraron que cuando quitaron las escarpias de las puertas donde habían sido colgadas las cabezas, un aire helado salió de cada una de las habitaciones y que al salir las enmohecidas alcayatas, en lugar de rechinar, emitían temblorosos y tenebrosos alaridos. Más de uno abandonó su trabajo, pero otros con más valor o con mayor necesidad continuaron y terminaron la labor. Las mujeres que se encargaron del aseo final de la finca aseguraron que cuando salían ya de noche de su faena, las hojas del portón de la hacienda se abrían y daban paso a 17 luces misteriosas que nada más de verlas erizaban los cabellos a cualquiera. No obstante los rumores que con o sin fundamento corrieron por esos días, Porfiria Medina inauguró su prostíbulo en medio de lujos desmedidos, invitando a esta celebración a sus viejos conocidos, entre los que se encontraban políticos influyentes, acaudalados comerciantes y militares retirados de altos renombres, entre los que, por cierto, figuraba un personaje que se calculaba llegaría a gobernar próximamente el estado. Esa noche se descorcharon costosos vinos y licores de todo tipo, así como también el disfrute de las atractivas damiselas del rumbo. Todo esto, claro está, por cortesía de la anfitriona. Vaya usted a saber si esto fue cierto o no. El caso es que se supo que al otro día de la inauguración, durante la noche, vieron salir a varias sombras del lugar cargando 17 bultos negros que depositaron en el cementerio del lugar. De Porfiria Medina, del futuro gobernador y de las otras personalidades nunca se volvió a saber nada. La finca fue clausurada por las autoridades locales. Se ordenó una investigación exhaustiva del caso. Se ordenó que se registrara palmo a palmo el lugar, pero nunca se supo ni se encontró nada. Solo los lugareños se transmiten de generación en generación y en secreto la verdad de las cosas. Se dice que durante varias noches, después de la inauguración, siguieron saliendo esas 17 sombras cargando 17 cabezas por noche y que estas eran las cabezas de los invitados. Y así siguieron noche a noche hasta que ya no quedó ninguna cabeza en ese fúnebre lugar. Se tiene la certeza de que esas sombras son los cuerpos de los decapitados por el general García, que andan penando buscando sus propias cabezas. Lamento no conocer el punto exacto donde está la Casa de los Olivos para prevenirle a usted. Pero si usted tuviera la desgracia de pasar por ese lugar en alguna noche perdida y escucha música, carcajadas, llantos o gritos, agárrese la cabeza con todas sus fuerzas y échese a correr a todo lo que den sus piernas hasta llegar a su casa y meterse a las cobijas. Y quién sabe si así, y con todo eso, logre conservar la cabeza en su lugar. Muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado.